Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar. En la ciudad de Bogotá, los 20 días del mes de diciembre del año 2019, el asesor asignado a la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, José Fernando Sandoval, da continuación a la audiencia del artículo 373 del Código General del Proceso dentro del expediente 2016-10-2106. Antes de comenzar con la audiencia, les recuerdo, como suelo hacerlo, los deberes de comportamiento en esta audiencia. Les pido por favor pues que mantengan silencio mientras dicto la sentencia. No debe haber interrupciones en ningún momento. Si van a hablar por celular, por favor, háganlo afuera. Los abogados que están interviniendo que han intervenido en el proceso, en caso de tener que retirarse, por favor, pues háganlo con todo el orden. Igualmente, cualquier falta a este tipo de deberes o de pronto algún tipo de falta de respeto, ruido, frente a eso puedo tomar medidas para conservar el orden de la audiencia. Por supuesto que en varias de las audiencias que hemos tenido, todo se ha desarrollado correctamente, no hemos tenido ningún tipo de alteración al orden, pero pues no sobra hacer este tipo de recomendaciones. Entonces, ya en la audiencia anterior, señor. Señor juez, mil disculpas la interrupción, simplemente una solicitud y para efectos de claridad en el orden de la audiencia. Noto que algunas personas están filmando con dispositivos celulares y demás. Eso es sí, no tengo ningún problema. Okay. Los que quieran grabar, solamente les aclaro que pues la grabación oficial es la de la Super. Nosotros al final tenemos un CD ya pues con la audiencia lista, pero pues todo el que quiera grabar no tengo ningún inconveniente, audio, video, lo que sea. Esto es una audiencia pública, así que todos están autorizados. Bien, en la audiencia anterior presentamos los alegatos de conclusión. Ya las partes pues fueron escuchadas en cuanto a sus alegaciones finales, una vez se cerró la etapa probatoria, de tal suerte que lo único que queda y que estaba programado para el día de hoy es dictar la sentencia, que es lo que procedo a hacer en este momento. Bueno, voy a comenzar refiriéndome a la legitimación como el primer punto dentro de esta sentencia. De conformidad con el artículo 21 de la Ley 257 del 96, que como ustedes saben es la Ley de Competencia Leal, la legitimación por activa en materia de competencia leal la tiene quien participe en el mercado y cuyos intereses económicos resulten perjudicados o resulten amenazados por los actos de competencia leal. Así, a propósito de algunas de las excepciones que fueron propuestas, hay que aclarar que la legitimación en materia de competencia leal no está condicionada por la participación en el mismo mercado, sino que basta ser un participante del mercado para poder tener esa legitimación. En este caso, Cotech se encuentra legitimada por cuanto es participante del mercado, aspecto que se puede corroborar con el informe de gestión que obra folio 52 y siguientes del cuaderno 1, así como de los estados financieros que aparecen a partir del folio 136 del mismo cuaderno. Así, y conforme a lo planteado en la demanda, los intereses económicos de Cotech podrían verse afectados o al menos amenazados por los actos de competencia leal de los que se acusa a las demandadas, bajo el entendido que podría verse abocada a la disminución de la prestación de sus servicios debido a los actos de competencia leal, y eso pues la pone en posición de legitimación para iniciar el proceso. Frente a la legitimación pasiva, la norma que regula ese tema es el artículo 22 también de la Ley de Competencia Leal. Según este artículo, las acciones previstas en el artículo 20 procederán contra cualquier persona cuya conducta haya contribuido con la realización del acto de competencia leal. De acuerdo con esa norma, los llamados a soportar la acción de competencia leal son aquellas personas a quienes se atribuya la comisión de alguna de las conductas establecidas en la Ley 256, aun cuando su comportamiento se haya limitado
a la contribución para la materialización del acto de competencia desleal. Eso basta para que exista legitimación pasiva sin que sea necesario establecer que los vinculados al proceso son competidores o que efectivamente cometieron los actos de competencia desleal, pues eso es una labor propia de la argumentación que está encaminada a soportar la decisión de fondo. El tema sobre si se cometieron o no los actos no tiene que ver con la legitimación, sino con el estudio de fondo del proceso. Entonces, una cosa es estar llamado a soportar la acción y otra distinta es resultar responsable de la comisión de un acto de competencia desleal. En ese sentido, al ser las tres demandadas acusadas de haber cometido los actos de violación de normas y desviación de clientela, pues son las llamadas a soportar este proceso sin que aún sepamos si efectivamente incurrieron o no en actos de competencia desleal. Vamos a hablar ahora de los ámbitos de aplicación que pues he decidido agotarlos en esta sentencia con algunos comentarios por cuanto fueron cuestionados en la contestación de la demanda que presentó Uber Colombia, quien señaló en sus excepciones que los ámbitos no se cumplen debido a que Cotech y Uber Colombia no son competidores ni concurren al mismo mercado. Señaló además que no existe ánimo concurrencial, pues las conductas de Uber Colombia no tienen la potencialidad de aumentar ni mantener su participación en el mercado en que Cotech presta sus servicios en la medida que se trata de mercados distintos. Sobre este punto, debo señalar que el ámbito subjetivo que está en el artículo 3º de la Ley de Competencia Desleal descarta que sea necesario ser competidores el demandante y el demandado para que proceda la aplicación del régimen de competencia desleal. Luego, ese tema de no ser competidores de cara a los ámbitos es irrelevante. Seguramente eso podrá tener impacto en el análisis de ciertas conductas, pero no para efectos de determinar el ámbito de aplicación de la norma. Por otro lado, ninguno de los ámbitos establecidos en la Ley 256 exige que haya concurrencia al mismo mercado. El ámbito objetivo, por ejemplo, establece en el artículo 2, solamente allí se señala que la ley se aplica a comportamientos realizados en el mercado, dice la norma. No importa en cuál, lo importante es que los comportamientos se ejecuten en ese escenario del mercado. Esto para descartar otro tipo de escenarios como por ejemplo el de las relaciones familiares, el de las relaciones interpersonales, que son ámbitos que a la ley de competencia desleal no le interesan. Pero entonces no, para el cumplimiento del ámbito no debe tratarse del mismo mercado, sino simplemente el comportamiento debe realizarse en ese escenario. Finalmente, la finalidad concurrencial de los comportamientos no se determina a partir la finalidad concurrencial, por otro lado, tiene que ver con el ánimo del demandado de mantener o incrementar su participación en el mercado a través de los comportamientos que se le atribuyen. Y eso se presume cuando la conducta es idónea para lograr ese propósito, como ocurre en este caso, en el que el hecho contado en abstracto de la acusación, ese hecho de llevar a cabo la prestación de un servicio pasando por encima de la regulación, pues eso es una conducta que es objetivamente idónea para mantener o incrementar la participación en el mercado de quien la realiza. ¿Por qué? Pues porque gracias a ese tipo de comportamientos es fácil la obtención de clientela. Entonces, en este caso no hay ningún problema con la aplicación de los ámbitos de competencia desleal y por eso este es un caso, para eso es que sirven los ámbitos, esto es un caso que se puede analizar a la luz de la Ley 256 de 1996. Pasado este filtro, vamos a revisar ya un poco más de fondo el caso, pero tengo que comenzar definiendo si ha operado o no la prescripción. ¿Y por qué tengo que comenzar por aquí? Porque el análisis de fondo del caso va a depender de si la excepción de prescripción tiene éxito o no. Si una excepción de estas prospera, pues no es necesario analizar las conductas de competencia desleal. En materia de competencia desleal, la prescripción aparece en el artículo 23 de la Ley 256. Este artículo señala que las acciones de competencia desleal prescriben en 2 años a partir del momento en que el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal y en todo caso por el transcurso de 3 años contados a partir del momento de la realización del acto.
Este despacho ha explicado en diferentes ocasiones cómo es que opera el fenómeno de la prescripción en materia de competencia desleal, y especialmente ha habido sentencias que se refieren al punto desde el que se tiene que realizar el cómputo del término, es decir, el cómputo de los 2 años o de los 3 años. Sobre eso ya ha habido varios pronunciamientos. Estas prescripciones, una de 2 años y otra de 3 años, como ustedes bien lo precisaban en los alegatos, pues una es la que es conocida como la prescripción ordinaria y otra se conoce como la prescripción extraordinaria. Sobre la prescripción ordinaria, en sentencia 2125 del año 2012, se explicó que el término prescriptivo comienza a correr desde el momento en que el afectado tiene o debe tener conocimiento de la conducta tachada de desleal y de la persona que la realiza, ya que es a partir de ese momento cuando esa persona está en posibilidad de ejercer la acción de competencia desleal. Por otro lado, sobre la modalidad extraordinaria también ha habido pronunciamientos, pero específicamente se han hecho algunos pronunciamientos en lo que tiene que ver con actos de competencia desleal que son de carácter continuado, es decir, aquellos en los que la conducta desleal se comete de forma permanente y se prolonga a lo largo del tiempo, como ocurre justamente en este caso en el que la acusación que se formula en la demanda no tiene que ver con un acto que se ejecutó en un único momento, sino que se trata de un acto que se ha prolongado a lo largo del tiempo. Sobre este punto vale citar la sentencia 4073 del 31 de julio de 2012, también proferida por esta delegatura, donde se explica la postura y después ha sido reiterada en varias ocasiones. Según esa postura, el momento a partir del que comienza a contar el término de la prescripción extraordinaria, es decir, el de los 3 años, es el de la realización de la conducta y no el de su finalización. Es decir, que independientemente de que se trate de una conducta que sea continuada, es decir, prolongada en el tiempo, el término se va a contar desde que se comenzó a ejecutar la conducta. ¿Por qué? Porque es precisamente desde ahí, desde que el afectado está en posición de presentar una demanda. En ambos casos, estas dos explicaciones, se ha usado como fuente la doctrina del profesor José Mazaguer Fuentes, y les voy a leer la cita que normalmente se ha usado en esa sentencia. Dice: sin lugar a dudas, la cuestión más problemática de cuanta suscita la regulación de la prescripción es la determinación del 10AQ. La clave de las dificultades que se advierten en esta materia radica esencialmente en la falta de reflejo de la condición del acto duradero en el tiempo, sea porque es continuo, sea porque se repite, que habitualmente tienen los actos de competencia desleal en la definición del momento del comienzo de la prescripción. Ni el momento en que se pudieron ejercitar las acciones de competencia desleal, ni el momento en que se tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal, ni en fin, el momento de su realización, en efecto, remiten a una fecha que deba entenderse necesariamente producida solo tras la finalización de un acto duradero y no a una fecha anterior a dicha terminación. Dice Mazaguer que no puede extrañar, por tanto, que en materia de competencia desleal los tribunales hayan entendido que el cómputo de los plazos de prescripción establecidos se cuentan desde el primer día en que pudieron ejercitarse las acciones y se tuvo conocimiento de la persona que realizó los actos de competencia desleal, o desde el primer día en que se realizó el acto de competencia desleal, aun cuando éste fuera duradero. Pese a estas explicaciones, varias razones abren paso a la necesidad de abandonar esta tesis que no se compadece con la naturaleza de la disciplina de la competencia desleal. Modificación doctrinal que voy a hacer en este momento, en esta providencia, amparándome en el artículo 7º del Código General del Proceso, que señala que cuando el juez se aparte de la doctrina probable, estará obligado a exponer clara y razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican su decisión. De la misma manera procederá cuando cambie de criterio en relación con sus decisiones en casos análogos. Entonces, en uso de esta facultad y con las respectivas explicaciones, voy a pasar a hacer la modificación de esta postura que durante años había sostenido esta delegatura.
Esto que voy a explicar ahora está limitado a conductas continuadas. Esto debe quedar claro. Voy a hacer una modificación en relación con las conductas continuadas porque son las de interés para el proceso. No entraré en temas que no tengan nada que ver con lo que aquí estamos discutiendo. Lo primero que voy a señalar es que el artículo 23 de la Ley 256, cuando habla de el momento en que el legitimado tuvo conocimiento y cuando habla del momento de la realización del acto, no ofrece ninguna precisión acerca de la forma de realizar el conteo del término cuando se trata de un comportamiento que no se ejecuta en un solo momento, sino que se prolonga a lo largo del tiempo. Eso no está explicado en la norma. Por el contrario, resulta clara la facilidad de determinar el punto de partida cuando el acto desleal se produce en un único momento. Tarea pues que no resulta difícil, pues el punto de tiempo está perfectamente delimitado, es fácil hacer la cuenta. En cambio aparecen dudas cuando se trata de conductas que se van dando a lo largo del tiempo, porque surge la pregunta sobre el punto dentro de ese lapso en el que nos debemos ubicar para efectos de saber cuándo el legitimado tuvo conocimiento o cuándo fue que se realizó el acto de competencia desleal. Partiendo de ese contexto, sea este el momento para establecer que, tratándose de actos continuados, el término prescriptivo no debe correr mientras las conductas se sigan cometiendo. Esto en tanto que, siguiendo el tenor del artículo 23, el conocimiento de las conductas no se produce en un solo momento, así como la conducta tampoco se produce en un solo momento, sino que se va conociendo de su realización durante cada día que ocurre el comportamiento, aun cuando sea idéntico a lo ocurrido, a lo mejor, el día anterior. Lo mismo ocurre cuando el artículo 23 se refiere al momento de realización del acto, pues en tal caso debemos entender que los actos continuados se siguen realizando constantemente hasta el día en que cesan definitivamente. Es decir, mientras subsista la comisión de la conducta, el acto se realiza nuevamente día tras día. De ahí que, frente a los comportamientos continuados, el término de prescripción no deba empezar a computarse hasta tanto los comportamientos no hayan cesado. Esta postura, a diferencia de la que se venía sosteniendo, resulta a tono con el artículo 6 de la Ley de Competencia Desleal, que señala: esta ley deberá interpretarse de acuerdo con los principios constitucionales de actividad económica e iniciativa privada libres dentro de los límites del bien común y competencia económica libre y leal, pero responsable. Igualmente atiende esta tesis al artículo 1, que señala que, sin perjuicio de otras formas de protección, la presente ley tiene por objeto garantizar la libre y leal competencia económica mediante la prohibición de actos y conductas de competencia desleal en beneficio de todos los participantes del mercado. En efecto, sostener que frente a actos continuados debemos comenzar a contar el término de prescripción desde que se comienza a cometer la conducta y no desde que ésta termina de ejecutarse, abre la puerta para perpetuar comportamientos que van en perjuicio no solo del empresario que acudió a la autoridad en interés particular, sino también en perjuicio de los consumidores. Al respecto, no debemos olvidar que el régimen de competencia desleal está diseñado no solo para la protección del interés privado del demandante, sino que también debe procurarse la materialización del bien común y la protección de todos los participantes del mercado, donde están incluidos, sin duda alguna, los consumidores. Partiendo de esa idea, la prescripción en materia de competencia desleal no puede simplemente entenderse como una figura de sanción a la inactividad del empresario que pudo demandar y no lo hizo, ya que si las conductas se han continuado ejecutando, está justificada la procedencia de la acción encaminada al cese de la conducta para así evitar que se perpetúen comportamientos perjudiciales para los consumidores y para el mercado en general. Es decir, que al seguir viva la conducta, sigue viva la acción que sirve para detenerla. Para ilustrar esto con un ejemplo, pensemos en un caso de engaño, el engaño como acto de competencia desleal, en el que un empresario comercializa una leche para niños que dice tener atributos que en realidad no tiene y que por el contrario tiene ingredientes que resultan perjudiciales para la salud del niño.
Supongamos además que la conducta se ha cometido durante 4 años sin que ningún competidor activara el aparato jurisdiccional para detener ese comportamiento. ¿Será que ese paso de tiempo legitima que se siga cometiendo ese acto en perjuicio de los consumidores? Ciertamente que no. Ese entendimiento de la norma es contrario al objeto de la ley de competencia desleal y a la forma en que ésta debe ser interpretada, pues en tal caso lo que se impone hacer es tramitar el proceso de competencia desleal para que cesen las conductas que se han prolongado en el tiempo y que por tanto no están afectadas por el término de prescripción. Esta postura ha sido sostenida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá al actuar como segunda instancia de este despacho. Así fue como en sentencia de 10 de mayo de 2017, dentro del expediente con radicado 6993, donde era demandante la empresa de acueducto alcantarillado de aseo de Yopal y el demandado Aseo Urbano SASP, con ponencia de la magistrada Dianaída Lizarazo, ella afirmó lo siguiente que voy a leer. Así, nótese cómo el legislador español en alguna medida acogió la segunda postura de la jurisprudencia, en el entendido de que, tratándose de actos continuados, el término de prescripción se cuenta a partir de la finalización de la conducta. En todo caso, el Tribunal Supremo Español aclaró un poco más el tema en sentencia 461 de 21 de enero de 2010, al señalar que el término de prescripción no empieza a correr cuando se trata de actos duraderos mientras permanezca la conducta ilícita, en tanto que el bien jurídico protegido es la competencia como institución y que los intereses tutelados son los de todos los participantes del mercado, incluidos, entre otros, los de los consumidores, así como el interés general. Por demás, ese mismo tribunal precisó que acoger un criterio diferente consolidaría una especie inconcebible de derecho a competir deslealmente simplemente a partir del transcurso del tiempo. Sigue la cita. Así las cosas, esta Sala Civil de Decisión se aparta de la postura adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio en aquella sentencia, en lo que atañe al conteo del término de prescripción de la acción de competencia desleal en relación de actos continuados, dado que se encuentra de acuerdo con la segunda postura de la doctrina española ya explicada. Así las cosas, con estas explicaciones frente a la excepción de prescripción planteada por los 3 demandados, basta señalar que, debido a que la conducta que se acusa como desleal no ha cesado, o al menos no aparece en el expediente que eso haya sido así, lo que debemos concluir es que el término de prescripción aún no ha comenzado a contar y en consecuencia esas excepciones no están llamadas a prosperar. Pasemos a estudiar entonces los comportamientos que fueron demandados como actos de competencia desleal. Y para resolver este caso, es muy importante comenzar por explicar en qué consisten las actividades económicas a las que se dedican las sociedades demandadas en el mercado colombiano. Pues, aunque las 3 se encuentran estrechamente relacionadas, lo cierto es que se trata de actividades distintas y esa diferenciación va a ser relevante para el desarrollo de la argumentación de esta decisión. Comienzo refiriéndome a la sociedad Uber BB. A mi juicio, un actor fundamental en el servicio que resulta de interés para este proceso. Servicio que por ahora no voy a calificar, pues simplemente quiero empezar describiendo en qué consiste lo que hacen las 3 sociedades Uber. Uber BB pone a disposición de usuarios y conductores en Colombia una aplicación tecnológica denominada Uber. Esto se puede escuchar a minuto 11:42 del interrogatorio de Uber BB. Esta aplicación permite conectar a conductores de vehículos con los usuarios del servicio, que básicamente son personas que tienen una necesidad de desplazamiento. Minuto 12:56 del interrogatorio de Uber BB. En el marco de este servicio, la persona que usa la aplicación solicita un viaje a través de ella, un conductor es informado sobre la solicitud y una vez acepte dicho viaje, procede a llevar al usuario de la aplicación de un punto A a un punto B conforme a la solicitud que se le haya hecho. Minuto 27 y 28:10 del interrogatorio de Uber BB. La selección del conductor la hace directamente esta aplicación que pone a disposición Uber BB, pues cuenta con un algoritmo que calcula la ubicación del conductor más cercano o que se encuentre disponible. Minuto 34:58 del interrogatorio de Uber BB. Por la prestación del servicio, el usuario debe pagar un precio que es fijado por la aplicación Uber,
utilizando algoritmos que toman información con base en la oferta y la demanda de los servicios. Minuto 5922 del interrogatorio de Uber BB. Por la prestación del servicio, el usuario tiene la posibilidad de pagar en efectivo o con tarjeta de crédito. Si lo hace en efectivo, le entrega el dinero al conductor. Si el pago se realiza con tarjeta de crédito, Uber BB toma el dinero y transfiere los fondos al conductor. Minuto 3550 del interrogatorio de Uber BB. Al respecto, precisó Uber BB que el dinero es transferido directamente a su cuenta bancaria y luego ellos, de manera semanal, lo transfieren a la cuenta bancaria del conductor. Minuto 5400 y 5520 del interrogatorio de Uber BB. Finalmente, Uber BB, por su labor, cobra una tarifa al conductor, la cual corresponde al 25% del servicio prestado. Minuto 3550 y 4110 del interrogatorio de Uber BB. Pasemos ahora a hablar de Uber Technologies Inc., a quien me voy a referir como UberTech. UberTech es la sociedad encargada de desarrollar la aplicación Uber, la cual le licencia a Uber BB, incluyendo la posibilidad de usarla en el mercado colombiano, como en efecto lo hace conforme a las explicaciones hechas anteriormente. Esto en la hora 2:18:00 del interrogatorio de UberTech. En lo que respecta a la operación diaria de la aplicación, explicó UberTech que tiene centros de datos donde aquella se aloja. Señaló también que brinda servicios de hosting o alojamiento para la aplicación. Hora 2:24:50 y 2:25:48 del interrogatorio de UberTech. Igualmente explicó que en caso de haber problemas técnicos con la aplicación, en la mayoría de los casos son los ingenieros de UberTech los que los resuelven. Hora 3:07:10 del interrogatorio de UberTech. Cabe agregar en este punto que las sociedades Uber BB y UberTech sostienen una relación en tanto que comparten costos por el desarrollo de la plataforma Uber. Además, UberTech lleva a cabo servicios administrativos que benefician a Uber BB e incluso brinda compensaciones patrimoniales o de participación a los empleados de Uber BB. Hora 2:21:20 del interrogatorio de UberTech. Finalizo esta descripción refiriéndome a Uber Colombia. Dicha sociedad se dedica a la prestación de variados servicios que sirven de apoyo para la operación de Uber BB en Colombia. Minuto 28:44 y 29:11 del interrogatorio de Uber Colombia. Estos servicios consisten en la promoción de la aplicación Uber, el suministro de información sobre la aplicación a usuarios y conductores y el suministro de información sobre potenciales conductores y usuarios o información relacionada con estos a Uber BB. Minuto 29:28 y 30:58 del interrogatorio a Uber Colombia. Más adelante precisó la sociedad colombiana que a Uber BB se le presta un servicio de revisión del mercado de las aplicaciones de interconexión en Colombia y efectúa la medición de niveles de satisfacción de los usuarios. Minuto 32:40 del interrogatorio de Uber Colombia. Como se puede ver, las tres sociedades demandadas se dedican básicamente a actividades económicas que son distintas. Pese a ello, esas tres actividades se desarrollan de manera concatenada bajo el entendido que Uber BB es quien pone a disposición la aplicación Uber dentro del mercado colombiano, UberTech desarrolla y aloja la aplicación, así como también se encarga de licenciarla para el mercado colombiano, y finalmente Uber Colombia se encarga, entre otras, de las labores de promoción, revisión de mercado y medición de niveles de satisfacción de usuarios. Descritas las actividades, miremos si hacer eso da lugar a la comisión de actos de competencia desleal. Según el artículo 18 de la Ley 256 del 96, se considera desleal la efectiva realización en el mercado de una ventaja competitiva adquirida frente a los competidores mediante la infracción de una norma jurídica. La ventaja ha de ser significativa. Para que se configure este acto de competencia desleal, es necesario verificar la infracción de una norma de aquellas que regulan la concurrencia y adicionalmente se debe establecer que gracias a esa violación la parte demandada obtuvo una ventaja competitiva significativa en el mercado. Esto último es muy importante, pues lo que hace que la infracción de una norma sea de interés para la ley de competencia desleal
es el hecho de que esa infracción genere una ventaja competitiva para el infractor. De lo contrario, la sola infracción de una norma resulta de interés seguramente para autoridades distintas, pero no para aquella autoridad encargada de salvaguardar la leal competencia en el mercado. De acuerdo con lo señalado en la demanda, las tres sociedades Uber aquí demandadas violaron algunas normas que hacen parte de la regulación del transporte en Colombia, especialmente los artículos 9 y 11 de la Ley 336 del 96 y los artículos 6 y 10 del Decreto 172 de 2001. Pasemos a analizar entonces si se ha configurado o no la infracción de esas normas, porque ese es el primer paso para determinar si se ha configurado el acto de competencia leal establecido en el artículo 18. Sea lo primero mencionar que el servicio de transporte corresponde a una actividad que en Colombia se encuentra altamente regulada. De ahí que encontremos diversas normas que establecen múltiples reglas asociadas a la prestación del servicio, incluso en sus diferentes modalidades. Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia C033 de 2014, señaló lo siguiente: siempre que se trate de prestar un servicio de transporte, sea público o privado, dada la prevalencia del interés general sobre el particular, es imperativa la intervención estatal para reglamentar y controlar esa actividad en procura de garantizar no solo el pleno ejercicio de actividades inherentes a la economía o el desarrollo de la sociedad, sino principalmente para salvaguardar la seguridad tanto de los usuarios como de la comunidad. De lo anterior podemos extraer una conclusión, y es que pese a que existe la libre competencia como un derecho garantizado constitucionalmente, lo cierto es que existen algunos servicios que por diversas razones cuentan con un número más robusto de reglas que restringen esa libertad, las cuales indiscutiblemente deben ser cumplidas por todos aquellos que pretendan ejercer actividades concurrenciales. Esto es justamente lo que ocurre con el servicio público de transporte, pues se encuentra regulado, entre otras, por las normas contenidas en la Ley 336 del 96 y el Decreto 172 de 2001, de cuya violación se acusa a las tres sociedades Uber aquí demandadas. De acuerdo con el artículo 6 del Estatuto General de Transporte, que es la Ley 336 del 96, la actividad transportadora consiste en un conjunto organizado de operaciones tendientes a ejecutar el traslado de personas o cosas de un lugar a otro utilizando uno o varios modos. Ahora bien, en este contexto, si se trata de transporte público, el artículo 9 de este mismo estatuto dispone que debe ser prestado por personas naturales o jurídicas legalmente constituidas de acuerdo con las leyes colombianas y además deben estar habilitadas por la autoridad competente. En este mismo sentido, el artículo 11 de la mencionada ley señala que las empresas interesadas en prestar el servicio público de transporte deben obtener habilitación o autorización para poder operar. De tal suerte que en Colombia, la prestación del servicio de transporte público está condicionada, entre otras, a que la persona jurídica que preste el servicio se encuentre legalmente constituida y, adicionalmente, es necesario que obtenga la respectiva habilitación por parte de la autoridad que sea competente. Ahora bien, dentro del servicio público de transporte terrestre encontramos aquel que se realiza en vehículo taxi. Bajo esta modalidad, de acuerdo con el artículo 6 del Decreto 172 de 2001, se presta un servicio de transporte individual, sin sujeción a rutas ni horarios. El usuario es quien fija el lugar de destino y el recorrido se establece libremente por las partes contratantes. Conforme a esta misma norma y al artículo 10 del mismo decreto, quien esté interesado en prestar este tipo de servicios debe solicitar y obtener habilitación para poder operar. Puestas de este modo las cosas, en lo que respecta a Uber BB, es claro que dicha sociedad ha infringido las normas del sector de transporte público al prestar dicho servicio sin cumplir con los requisitos necesarios para poder hacerlo. Para explicarlo, debemos comenzar por explicar, basado en el contenido del artículo 6 de la Ley 336 del 96, que Uber BB desarrolla actividad transportadora en Colombia, en tanto que ha puesto en funcionamiento un conjunto organizado de operaciones encaminadas, todas ellas, a lograr el traslado de personas de un lugar a otro a través de vehículos, en este caso de carros. Acerca de este mismo punto, la Corte Constitucional
en sentencia C033 de 2014, dijo lo siguiente: el transporte es una actividad indispensable para la vida en sociedad y en particular para las relaciones económicas, que conlleva movilizar personas o cosas de un lugar a otro mediante diferentes medios. Dichos traslados pueden efectuarse dentro del marco de las relaciones privadas bajo el amparo de la libertad de locomoción o ejerciendo actividades económicas dirigidas a obtener beneficios por la prestación del servicio. En tal sentido, resulta claro, sobre la base de las pruebas aportadas, que Uber BB ha prestado servicio de transporte público en Colombia. No se ha tratado de una simple prestación de servicios de tecnología, como lo ha propuesto al contestar la demanda, sino que se trata verdaderamente de la prestación de servicio de transporte público. En efecto, ha sido Uber BB quien ha organizado una serie de operaciones, insisto, que permiten el traslado de personas de un lugar a otro usando varias clases de vehículos, pero quiero hacer la explicación de esta afirmación. Primero, es Uber BB quien pone a disposición de usuarios y conductores en Colombia la aplicación Uber, como lo reconoció durante el interrogatorio de parte a minuto 11:42. Es decir, que quien introduce en el mercado la aplicación Uber es justamente Uber BB. Segundo, cuando el usuario se registra en la aplicación, tiene que aceptar unos términos y condiciones, según lo explicó Uber BB en el interrogatorio a minuto 29:20 y 32:49. A su vez, UberTech, a la hora 2:30:00, explicó que cuando se descarga la aplicación no tiene otra funcionalidad distinta más que iniciar el proceso de registro, el cual tiene como resultado un contrato entre Uber BB y el individuo. También señaló Uber Colombia a minuto 40:49 que Uber BB es parte en los términos y condiciones que suscriben los usuarios y los conductores cuando se vinculan a la aplicación. Así las cosas, es con Uber BB que se vincula el usuario para poder hacer uso de la aplicación, lo cual ocurre con la aceptación de los términos y condiciones. Y esto lo digo independientemente de la denominación que se le dé a esa modalidad de vinculación. ¿Qué es lo importante acá? Que el usuario acepta los términos y condiciones para el uso de la aplicación que le son impuestos por Uber BB. Tercero, a su vez surge una relación entre Uber BB y los conductores. De acuerdo con lo dicho en su interrogatorio a minuto 23:13, Uber BB tiene un acuerdo de servicio con el conductor que él tiene que cumplir antes de poderse conectar con la aplicación. Cuarto, para la prestación del servicio, es Uber BB quien se encarga de recibir las solicitudes de los usuarios que necesitan transportarse y a su vez es quien informa al conductor acerca de la solicitud para que éste pueda aceptarla o no, aspecto que quedó explicado a minuto 27:00 y 28:10 del respectivo interrogatorio de Uber BB. En tal sentido, de Uber BB depende que exista la conexión entre la persona que necesita el transporte y el conductor que se puede encargar de satisfacer esa necesidad. Quinto, Uber BB es también la encargada de la selección del conductor que va a prestar el servicio, para lo cual cuenta con un algoritmo que, según explicó su representante a minuto 34:58, es el que calcula al conductor que esté más cercano o que esté disponible. Sexto, por la prestación del servicio, el usuario debe pagar una tarifa la cual no es fijada por el conductor, sino que ello también está a cargo de Uber BB, quien lo hace a través de la misma aplicación mediante algoritmos que utilizan información basada en la oferta y demanda de los servicios, aspecto que fue explicado durante el interrogatorio a minuto 59:22. Séptimo, es también Uber BB quien controla la selección de los conductores que serán vinculados para poder luego prestar los servicios. De acuerdo como lo puso de presente en su interrogatorio Uber Colombia a minuto 41:29, esa selección hace parte de la operación de la plataforma que está a cargo de Uber BB y esencialmente todo lo que tiene que ver con la verificación, antecedentes, revisión de documentos del conductor es algo que hace Uber BB. Este aspecto fue corroborado durante el interrogatorio a Uber BB, quien afirmó a la hora 1:10:00 que ellos hacen la verificación de antecedentes cuando los conductores se registran en la aplicación. Octavo,
Durante el interrogatorio de parte de Uber BB, se le preguntó acerca de dos modalidades distintas, la denominada UberX y UberVan. Al respecto, a minuto 49, 40 y 51:21, explicó que UberX es un servicio básico que depende del nivel del vehículo. Debe ser un modelo superior a 2001, debe ser de 4 puertas, tener 4 sillas como mínimo, estar en buena condición y no puede ser un taxi. Sobre UberVan, puntualizó que se trata de un vehículo de mayor capacidad donde se pueden tener más de 4 personas. En esa medida notemos que Uber BB también determina las diferentes condiciones que deben reunir los vehículos para poder ser utilizados en la prestación del servicio. Noveno, Uber BB es el encargado del recaudo del dinero que los usuarios pagan por el servicio que reciben. Tal como lo afirmó su representante durante el interrogatorio, cuando los pagos son realizados con tarjeta de crédito, el dinero es transferido a su cuenta bancaria y luego semanalmente se transfiere a la cuenta del conductor, como antes ya lo expliqué. Por supuesto, Uber BB también recibe parte del dinero, pues le corresponde un 25% del valor del servicio prestado. Esto no cambia por el hecho de que la modalidad de pago sea en efectivo de manera directa por parte del usuario al conductor, pues en tal caso, Uber BB hace el cálculo de cuánto debería cobrar en la respectiva semana y transfiere el dinero restante, como lo explicó a minuto 41:40 del interrogatorio. Así las cosas, y esto es muy importante, hago notar que Uber BB se lucra del dinero que los usuarios pagan específicamente por el hecho de ser llevados de un lugar a otro. El dinero que Uber BB obtiene no proviene de las descargas de la aplicación, como lo dejó claro UberTech a la hora 2:28:35, sino del pago que hacen los usuarios por haber sido transportados de un lugar a otro. Es decir, que el negocio, desde el punto de vista de los ingresos, no está en la venta de la aplicación, sino en el servicio mismo de transporte. Ahora, Uber BB fue insistente en señalar que el dinero lo recogen a nombre del conductor y no de ellos. Al respecto debo decir que tal afirmación se advierte irrelevante frente a lo antes explicado, pues más allá de eso, la realidad es que, insisto, el lucro de Uber BB proviene de manera directa de los pagos que por el hecho de ser transportados hacen los usuarios. Pero no solo es irrelevante, también es contradictoria, de acuerdo a lo dicho en el propio interrogatorio de Uber BB. Lo anterior en tanto que lo que hace esta sociedad no es una simple recolección del dinero de otra persona. No, si observamos todo el contexto nos damos cuenta que Uber BB es quien establece la tarifa que debe pagar el usuario, se encarga de recaudarla en su totalidad y de tomar el 25% antes de entregar cualquier dinero al conductor. Esto deja ver que el control completo de la actividad asociada a los pagos por el servicio está en las manos de Uber BB y no del conductor a nombre de quien dicen recibir el dinero. Décimo, Uber BB es también quien se encarga de generar políticas para mantener los niveles de satisfacción de los usuarios con el servicio. Al respecto, a la hora 1:14:48 y 1:16:00 del interrogatorio de parte, esta sociedad explicó que cuando el usuario solicita una devolución de dinero, este debe dar una razón para ello, luego se investiga y dependiendo de si hay justificación, se procesa la devolución. De acuerdo con Uber BB, esto es parte de un esfuerzo de marketing, de mercadeo, pues para ellos es importante que el usuario tenga una buena experiencia con la aplicación. 11. Además de lo anterior, quedó claro a minuto 40 del interrogatorio rendido por Uber Colombia que Uber BB atiende todos los requerimientos de los usuarios asociados al servicio. Según dijo, las preguntas y consultas se tramitan a través de la aplicación y se atienden en un centro que se denomina Centro de Experiencia, que se encuentra ubicado fuera de Colombia y que está controlado por Uber BB. Entonces, todas las consultas que tienen los usuarios, incluyendo temas de calidad del servicio, son tramitados a través de la aplicación en ese centro de experiencia, lo que deja claro que es Uber BB quien cuenta con un mecanismo destinado a la atención de usuarios. 12. Uber BB cuenta además con un sistema de calificación del servicio. Sobre este punto, el perito Byron Prieto, a minuto 26:32 de su declaración, frente a la pregunta sobre el gestor de calificaciones, explicó que este corresponde a un algoritmo que al final del servicio permite calificar al conductor.
Permite que el usuario califique si le pareció bueno el servicio, si llegó rápido y si lo llevaron por la ruta que era. Hechas estas 12 anotaciones, es posible concluir que ha sido Uber BB quien ha puesto en efectivo funcionamiento en el mercado esta oferta de servicios que, aunque se haga de una forma que no era la que tradicionalmente se conocía, pues se apoya en avanzados medios tecnológicos, lo cierto es que no por ello deja de ser un servicio público de transporte. Esto por cuanto Uber BB no se limita a ser una plataforma tecnológica como afirmó al contestar la demanda. Uber BB es la razón misma de la existencia de esta oferta y controla todo su desarrollo. En otras palabras, sin la aplicación Uber, los conductores que no cuentan con un taxi no tendrían la infraestructura necesaria para prestar el servicio, bajo el entendido que sin la aplicación difícilmente podrían entrar en contacto en tiempo real con personas que necesitan transportarse de un lugar a otro. Ahora bien, el servicio de transporte público prestado por Uber BB encaja dentro de la descripción de la categoría transporte público terrestre automotor individual de pasajeros en vehículo taxi por lo siguiente. Primero, se trata de un servicio de transporte individual. Segundo, no está sujeto a rutas específicas, pues ello depende de las necesidades del usuario. Tercero, no está sujeto a horarios, sino que se presta en la medida que se solicite. Cuarto, el usuario es quien fija el lugar o sitio de destino de acuerdo a la solicitud que eleve dentro de la aplicación Uber. Quinto, el recorrido es establecido de manera libre. Al respecto, tengas en cuenta que según lo explicó el perito Byron Prieto, a partir del minuto 23:46, cuando se solicita un servicio, la aplicación plantea una ruta aproximada de manera previa que después se puede cambiar. Esta conclusión sobre la modalidad de transporte que acabo de exponer no cambia por el hecho de que existan algunas diferencias en la operación. Por ejemplo, el hecho de que no pueda sacarse la mano en la calle para pedir un servicio de Uber. Aspectos como ese, que en verdad son menores, no cambian la naturaleza misma del servicio, pues los elementos esenciales se reúnen perfectamente como lo acabo de mencionar. Así pues, establecido el tipo de servicio prestado por Uber BB en el mercado colombiano, corresponde que analicemos si con ocasión de ese servicio se han violado las normas que fueron mencionadas en la demanda. Recordemos que en la demanda se acusa a las demandadas de infringir los artículos 9 y 11 de la Ley 336 del 96 y los artículos 6 y 10 del Decreto 172 del 2001. Los artículos señalan lo siguiente y los voy a leer porque es importante para este fallo. Ley 336 del 96, artículo 9. El servicio público de transporte dentro del país tiene un alcance nacional y se prestará por empresas, personas naturales o jurídicas legalmente constituidas de acuerdo con las disposiciones colombianas y debidamente habilitadas por la autoridad de transporte competente. La prestación del servicio público de transporte internacional, a más de las normas nacionales aplicables para el caso, se regirá de conformidad con los tratados, convenios, acuerdos y prácticas celebrados o acogidos por el país para tal efecto. Artículo 11. Las empresas interesadas en prestar el servicio público de transporte o constituidas para tal fin deberán solicitar y obtener habilitación para operar. La habilitación para efectos de esta ley es la autorización expedida por la autoridad competente en cada modo de transporte para la prestación del servicio público de transporte. El Gobierno Nacional fijará las condiciones para el otorgamiento de la habilitación en materia de organización y capacidad económica y técnica. Igualmente señalará los requisitos que deben acreditar los operadores, tales como estados financieros debidamente certificados, demostración de la existencia del capital suscrito y pagado y patrimonio bruto, comprobación del origen del capital aportado por los socios, propietarios, accionistas, propiedad, posesión o vinculación de equipos de transporte, factores de seguridad, ámbito de operación y necesidades del servicio. Decreto 172 de 2001, artículo 6. Servicio público de transporte terrestre automotor en vehículo taxi. El transporte público terrestre automotor individual de pasajeros en vehículo taxi es aquel que se presta bajo la responsabilidad de una empresa de transporte legalmente constituida y debidamente habilitada en esta modalidad en forma individual, sin sujeción a rutas ni horarios, donde el usuario fija el lugar o sitio de destino. El recorrido será establecido libremente por las partes contratantes. Artículo 10. Habilitación. Las empresas, personas naturales o jurídicas legalmente constituidas, interesadas en prestar el servicio público de transporte terrestre automotor individual de pasajeros en vehículo taxi, deberán solicitar y obtener habilitación para operar.
La habilitación lleva implícita la autorización para la prestación del servicio público de transporte en esta modalidad. La habilitación concedida autoriza a la empresa para prestar el servicio solamente en la modalidad solicitada. Si la empresa, persona natural o jurídica, pretende prestar el servicio de transporte en una modalidad diferente, debe acreditar ante la autoridad competente de la nueva modalidad los requisitos de habilitación exigidos. Estas normas, en resumen, establecen la necesidad de que quien preste servicio público de transporte, especialmente el de transporte individual de pasajeros en taxi, deben cumplir al menos dos requisitos que son fundamentales. Primero, si es prestado por personas jurídicas, estas deben estar legalmente constituidas de acuerdo con las disposiciones colombianas. Segundo, para la prestación del servicio se debe contar con una habilitación expedida por la autoridad competente. En este caso, Uber BB incumple ambos requisitos. En primer lugar, tal como ella misma lo reconoció al contestar los hechos 9º y 14º de la demanda, se trata de una sociedad que no se encuentra constituida en Colombia y que su presencia en nuestro país no obedece a una constitución societaria. Igualmente, una vez revisados los documentos sobrantes a folios 217 y siguientes del cuaderno 10, se puede constatar que dicha compañía no se encuentra constituida bajo las leyes colombianas y su domicilio se encuentra en Ámsterdam, Países Bajos, de tal suerte que se trata de una compañía que presta servicio público de transporte que no se encuentra legalmente constituida de acuerdo con las disposiciones colombianas. En segundo lugar, es evidente que Uber BB no cuenta con habilitación para la prestación del servicio público de transporte ni de servicio de taxi. Lo anterior emerge de la propia contestación de la demanda, en la que Uber BB afirmó a folio 4 del cuaderno 20 lo siguiente: si bien las normas mencionadas, refiriéndose a las normas de transporte que el demandado dijo que se habían violado, deben ser cumplidas por los interesados en prestar el servicio público de transporte individual de pasajeros en Colombia, dichas normas no resultan aplicables a Uber BB, pues su actividad económica es la prestación de servicios de tecnología. Uber es una plataforma tecnológica que cumple con las normas legales requeridas para su operación en Colombia, sin que existan regulaciones adicionales como las citadas por COTES que le sean aplicables. Eso dijo Uber BB al contestar la demanda. En dicho capítulo de la contestación concluyó a folio 9 del cuaderno 20 lo siguiente: en suma, como Uber BB no participa en el mercado de transporte público individual de pasajeros, ni compite con COTES en dicho mercado, no es destinataria de las normas del sector de transporte citadas por la demandante como fundamento de su acción. Todo lo dicho muestra que buena parte de la defensa de Uber BB estuvo enfocada en sostener que no presta servicio de transporte, y debido a ello no requiere las habilitaciones que impone la regulación, es decir que nunca ha sostenido en este proceso que sí se encuentra habilitada para la prestación de servicio de transporte, y en ese sentido fuerza a concluir que Uber BB carece de las habilitaciones de las que hablan los artículos 9 y 11 de la Ley 336 del 96 y los artículos 6 y 10 del Decreto 172 de 2001. Con ello queda demostrado el primer elemento que exige el artículo 18 de la Ley 256 del 96, esto es la violación de una norma, por lo que solamente haría falta por analizar si a partir de esa violación Uber BB obtuvo una ventaja competitiva significativa. Además de la violación de las normas que mencioné, también aparece claro que Uber BB obtuvo una ventaja competitiva significativa con ocasión de la violación de esas normas. En efecto, el servicio público de transporte en la modalidad de taxi cuenta con una fuerte regulación a la que voluntariamente Uber BB ha decidido no someterse por considerar que tales normas no le resultan aplicables. Esto le ha permitido la prestación del mismo servicio que prestan las empresas legalmente habilitadas, pero sin el obstáculo de tener que cumplir con las estrictas normas contenidas en la regulación del sector. Veamos algunas de esas obligaciones que sí tienen que cumplir aquellos que han decidido someterse a la regulación. Primero, si observamos el artículo 13 del Decreto 172 de 2001, encontramos 13 requisitos que deben acreditar las personas jurídicas ante la autoridad competente para obtener habilitación. Solo por citar algunos, esta norma exige, primero, la presentación de la solicitud ante la respectiva autoridad. Segundo, la descripción de la estructura organizacional de la empresa, relacionando la preparación especializada y o experiencia laboral del personal administrativo, profesional, técnico y tecnólogo contratado por la empresa. Tercero, la relación del equipo de transporte propio, de socios o de terceros con el cual se prestará el servicio, con indicación del nombre y cédula del propietario, clase, marca, placa, modelo, número de chasis, capacidad y demás especificaciones que permitan su identificación de acuerdo con las normas vigentes.
Cuarto, la descripción y diseño de los distintivos de la empresa. Quinto, certificación suscrita por representante legal sobre la existencia del programa de revisión y mantenimiento preventivo que desarrollará la empresa para los equipos con los cuales prestará el servicio. Sexto, estado financiero básico certificado de los últimos 2 años con sus respectivas notas, entre otros. Son básicamente 13 requisitos. Eso en el artículo 3. Más adelante, en el artículo 15, encontramos que la concesión de la habilitación depende de la decisión de la autoridad de transporte, que bien podría negarla. Es decir, que la sola solicitud de habilitación no garantiza que el permiso se puede obtener. Después, el artículo 16, referente a la vigencia de la habilitación, señala que, sin perjuicio de las disposiciones legales contenidas en el régimen sancionatorio, la habilitación será indefinida mientras subsistan las condiciones exigidas y acreditadas para su otorgamiento. La autoridad de transporte competente podrá, en cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, verificar las condiciones que dieron lugar a la habilitación. Esto indica que, una vez obtenida la habilitación, la empresa prestadora del servicio queda sometida a la contingencia de perderla. ¿Y eso qué podría implicar? El cese de su actividad económica. Después, el artículo 18 obliga a estas empresas de transporte a tomar con una compañía de seguros autorizadas para operar en Colombia las pólizas de seguros de responsabilidad civil contractual y extracontractual que las amparen contra los riesgos inherentes a la actividad transportadora. De otro lado, el artículo 22 impone que los vehículos destinados al servicio público de transporte en vehículo taxi deben permanecer en dicho servicio al menos por 5 años. Antes de ello no pueden solicitar un cambio de servicio. Después, el artículo 23 muestra que quienes presten el servicio deben hacerlo con limitaciones geográficas, ya que solamente pueden hacerlo dentro de la jurisdicción de un distrito o municipio y en las áreas metropolitanas de conformidad con la norma que la regula. Así, si quieren salir del radio de acción autorizado, deben portar lo que se denomina planilla única de viaje adicional. Otro aspecto importante lo encontramos en el artículo 35, en donde se introduce una restricción de ingreso de vehículos al parque automotor. De acuerdo con esa norma, la autoridad de transporte competente no puede autorizar el ingreso de taxis al servicio público hasta tanto no sean determinadas las necesidades del equipo mediante el estudio técnico que aparece en el mismo decreto. Al respecto, una vez agotado el mencionado estudio, si este arroja como resultado que el porcentaje de utilización productivo por vehículo es menor del 80%, existe una sobreoferta, lo cual implica la suspensión del ingreso por incremento de nuevos vehículos. En caso contrario, podrá incrementarse la oferta de vehículos en el número de unidades que nivele el porcentaje citado. Esta, como podemos verlo, es una importante restricción a la que no se encuentra sometida Uber BB, quien, al no cumplir con la regulación de transporte, tiene la posibilidad de determinar libremente la cantidad de vehículos que se habrán de utilizar para llevar a cabo la prestación del servicio, aspecto que sin duda le representa una ventaja competitiva, pues puede concurrir al mercado de la prestación del servicio público de transporte sin tener que preocuparse por la restricción de ingreso de vehículos. Es decir, que para la época en que Uber BB introduce su servicio al mercado colombiano, aun cuando estuviera a tope la cantidad de vehículos que podían prestar el servicio, lo cierto es que esto no le representó un obstáculo, pues no ha tenido que esperar el incremento de la oferta de vehículos para poder poner en funcionamiento su actividad económica. Finalmente, quiero referir otro aspecto importante, y es que quienes se someten a la regulación se encuentran también sometidos a la fijación de tarifas, es decir, que quien presta el servicio no tiene la libertad de cobrar lo que a bien tenga. Sobre el punto, el artículo 16 del decreto 1047 de 2014 señala lo siguiente: las autoridades de transporte municipales, distritales o metropolitanas deberán anualmente actualizar los estudios técnicos de costos para la fijación de las tarifas del servicio público de transporte terrestre automotor individual de pasajeros en vehículos taxis, siguiendo la metodología establecida por el Ministerio de Transporte. Por el contrario, Uber BB, al no someterse a la regulación, tampoco se somete a la fijación de tarifas, pudiendo cobrar aquellas que considere más acordes con sus intereses o con su esquema de trabajo. De hecho, en relación con este aspecto, el perito Byron Prieto, cuando se le preguntó acerca del algoritmo de horario a minuto 25:16, afirmó que él pudo identificar cambios por horario dependiendo de si es de día o si es de noche. Según dijo, dependiendo del horario, la tarifa puede cambiar. Esto no es otra cosa que una ventaja competitiva
de la que Uber BB disfruta, ya que aun cuando se haya afirmado en la demanda que el servicio de Uber puede tener precios más altos que el de los taxis, lo cierto es que mientras no se someta a las tarifas reguladas, está en posibilidad de cobrar las tarifas que quiera, y esto pone en desventaja a quienes no pueden usar el precio del servicio como un elemento para competir. Puestas de este modo las cosas, es claro que Uber BB ha obtenido una ventaja competitiva a partir de la violación de normas, en tanto que no ha tenido que agotar los trámites administrativos obligatorios para la prestación del servicio, no ha tenido que someterse a las múltiples exigencias aplicables a los prestadores del servicio público de transporte en vehículo taxi, no ha tenido que someterse a las limitaciones geográficas, no ha tenido que someterse a las restricciones de ingreso de vehículos al parque automotor y mucho menos a la regulación de tarifas. Es decir, que ha podido llevar a cabo el ejercicio competitivo de manera más libre que quienes prestan el mismo servicio en condiciones de sometimiento a la regulación. Esta ventaja, además, ha sido significativa si tenemos en cuenta que se ha aprovechado por parte de Uber BB no solo para el acceso al mismo mercado, que en sí mismo tiene unas exigencias legales, sino que también se ha aprovechado para el desarrollo del negocio, que también está sometido a varias reglas. Y es que ante un mercado tan altamente regulado en todos sus aspectos, como antes lo expuse, es evidente que quien omite cumplir esa regulación se ve beneficiado de manera significativa al competir en condiciones más favorables que no pueden ser igualadas, aun cuando quisieran, por quienes sí se someten a la regulación, quienes bajo ese entendido, como única posibilidad de competir frente a Uber BB, tendrían que optar por la violación de la ley. Es importante aclarar en este punto que esta serie de ventajas competitivas que he establecido, aun cuando no hayan sido citadas todas en la demanda, pues no, todas estas no fueron mencionadas por el demandante, eso no viola la congruencia, como lo dijo el apoderado de UberTech durante el alegato, pues aunque es cierto que la congruencia impone que la sentencia esté acorde con los hechos y las pretensiones, también lo es que los jueces estamos sometidos al imperio de la ley, de manera que, al haber encontrado en la legislación colombiana elementos que dan cuenta de la ventaja competitiva de la que se vale la accionada, gracias a la revisión que hice de la regulación, no puedo dejarlos pasar por alto, pues las normas son fuente para la fundamentación de una sentencia, aun cuando las partes no las hayan nombrado. Con esto quedan cumplidos todos los requisitos necesarios para la configuración del acto desleal de violación de normas contenido en el artículo 18 de la Ley 256 del 96 en relación con Uber BB, y así habrá de declararse en la parte resolutiva de esta sentencia. Resta analizar los comportamientos de UberTech y de Uber Colombia. Para estudiar el comportamiento de estas dos sociedades, debo comenzar señalando que, conforme al artículo 22 de la Ley 256, la acción de competencia desleal procede contra cualquier persona cuya conducta haya contribuido con la realización del acto de competencia desleal. Esto quiere decir que la acción de competencia desleal procede contra todo aquel que haga una contribución para que el acto se concrete. Así, bajo esta figura, procedería a reprochar el comportamiento tanto de UberTech como de Uber Colombia por cuanto su actuar fue determinante para la configuración del acto de competencia desleal de violación de normas. Sobre UberTech, tal como quedó claro a partir de los interrogatorios de parte, UberTech es quien ha desarrollado la aplicación Uber de la que se ha valido Uber BB para la prestación del servicio de transporte antes reprochado. Aplicación que además usa Uber BB con ocasión de la licencia que le otorga UberTech. Adicional a ello, UberTech comparte costos con Uber BB por el desarrollo de la mencionada aplicación. En este sentido, resulta claro que UberTech contribuye con la realización del acto de competencia desleal si tenemos en cuenta que su actuar es determinante para la prestación del servicio de transporte que lleva a cabo Uber BB, ya que sin ella no sería posible el uso de esta tecnología para la prestación del servicio de transporte. Sobre Uber Colombia. Uber Colombia también realiza una contribución importante en toda esta operación. Al respecto, recordemos que es esta sociedad la encargada de servir de apoyo a la operación de Uber BB en Colombia. Es ella la encargada de las labores de promoción de la aplicación,
del suministro de información sobre la aplicación a usuarios y conductores, así como del suministro de información sobre potenciales conductores y usuarios y de la medición de los niveles de satisfacción de estos. En esa medida, Uber Colombia contribuye con la promoción de la aplicación dentro del territorio colombiano, siendo este un elemento medular dentro de la actividad desarrollada por Uber BB, si tenemos en cuenta que las labores promocionales de cualquier negocio son necesarias para lograr el posicionamiento. Hechas estas explicaciones, notemos que el servicio de transporte prestado por Uber BB corresponde a una operación que se ejecuta en conjunto con UberTech y Uber Colombia, sociedades cuya contribución dentro del ámbito de sus funciones ha resultado determinante para la materialización del acto de competencia desleal estudiado y por ello también habrán de ser declaradas responsables de la comisión de la conducta. Pasemos ahora a hablar de la desviación de la clientela. Según el artículo 8 de la Ley 256, se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto desviar la clientela de la actividad, prestaciones mercantiles o establecimientos ajenos, siempre que sea contraria a las sanas costumbres mercantiles o a los usos honestos en materia industrial o comercial. Esta norma reprocha todas aquellas conductas que sean al menos potenciales para desviar clientela. Sin embargo, no es la sola desviación lo que reprocha la Ley 256, pues la obtención de clientes es parte del ejercicio competitivo. ¿Qué se reprocha entonces en el artículo 8? La obtención o la búsqueda de clientela mediante conductas contrarias a la buena fe objetiva que es exigible a todos los participantes del mercado. En este caso es posible afirmar que se ha configurado el acto de desviación de la clientela, puesto que el comportamiento de las demandadas es potencialmente apto para obtener clientela de manera desleal, en tanto ofrecen y ponen en funcionamiento en una operación conjunta, conforme el antes explicado, un servicio de transporte que se lleva a cabo contrariando la buena fe exigible a los empresarios. Esta falta de buena fe se concreta en el hecho de que el comportamiento de las demandadas se ha ejecutado afectando el derecho a concurrir de quienes han obtenido las habilitaciones respectivas que impone la regulación de transporte. Eso es un comportamiento contrario a la buena fe objetiva. Quiero finalizar esta parte afirmando que los señalamientos hechos por las demandadas en sus alegatos acerca de la actividad económica a la que se dedica Cotech actualmente no tienen relevancia en esta decisión. Me refiero a lo que pusieron de presente los abogados en reiteradas ocasiones del alegato acerca de si dicha compañía es o no una empresa de transporte actualmente, a los cobros que hacen por su aplicación, entre otras. Y digo que esto no es relevante básicamente por dos razones. La primera, la calidad de servicio de transporte no es algo que se establezca a través de la confesión del representante legal de Cotech, como lo afirmó el abogado de UberTech en su alegato. Eso, como ya lo pudieron ver, es algo que me corresponde establecer a mí como juez, en tanto que se trata de una calificación jurídica. Segundo, no es la actividad de Cotech la que estamos juzgando en este caso, sino la de las tres sociedades Uber. De manera que, si algún reproche tenían las demandadas acerca de esa compañía, han debido formular una demanda de reconvención que en este momento brilla por su ausencia. En conclusión, en la parte resolutiva de esta sentencia, declararé la comisión de los actos de competencia desleal, de violación de normas y de desviación de la clientela. Igualmente, acogeré las pretensiones formuladas, pero con las siguientes precisiones. Primero, esto merece explicación porque incluso también estaba en las excepciones de fondo. Frente al principio de neutralidad de la red, en relación con los argumentos expuestos por las demandadas referentes a este principio de neutralidad de la red, que según ellas impide la prosperidad de las pretensiones de la demanda tendientes a que se suspenda la transmisión, el alojamiento de datos, el acceso a la red de telecomunicaciones o la prestación de cualquier otro servicio equivalente de intermediación en relación con la aplicación tecnológica Uber, es necesario puntualizar que el principio aludido, consagrado en el artículo 2, numeral 6 de la Ley 1341 de 2009, en el 56 de la Ley 1450 de 2011 y desarrollado por la resolución CRC 3502 de 2011, pues no es un principio que tenga un carácter absoluto, como quiera que la misma normatividad prevé como principio
que el usuario podrá libremente utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación o servicio a través de Internet, salvo en los casos en que por disposición legal u orden judicial estén prohibidos o su uso se encuentre restringido. Tal situación ocurre en este caso, en el cual acogeré las pretensiones y habré de proferir una orden judicial encaminada a cumplir con ese fin, en la medida que fue un juez de la República quien encontró que se estaban cometiendo actos de competencia desleal cuyos efectos se deben remover, porque así lo establece el artículo 20 de la Ley 256. Ahora bien, no hay violación a la neutralidad de la red, ni violaciones a tratados o compromisos internacionales asociados a estos temas tecnológicos, ni hay limitaciones injustificadas al progreso tecnológico, investigativo, ni hay limitaciones injustificadas al acceso a la tecnología, y mucho menos a que hay un desconocimiento de las innovaciones disruptivas como lo alegaron las demandadas. Lo que aquí se reprocha no es el hecho simplemente de que se haga uso de una aplicación tecnológica, o que se diseñe una aplicación, o que se ponga a disposición de los usuarios. Eso no es lo que se ha reprochado aquí. Es más, no es el hecho mismo de usar tecnología en el mercado lo que aquí se está reprochando. Lo que en realidad ocurre es que si se usa una tecnología para incursionar en un servicio que hace parte de un mercado regulado, no se puede simplemente ignorar la regulación sobre pretexto de ampararse en la neutralidad de la red o en el derecho de acceso a la tecnología. No, la regulación debe aplicarse independientemente de los medios que se utilicen para la prestación del servicio. Si amparados en la neutralidad o en el derecho de acceso a la tecnología o en el hecho de ser una innovación disruptiva, pudiéramos hacer cualquier cosa sin restricción alguna, entonces tendríamos que tolerar toda conducta de competencia desleal asociada a desarrollos tecnológicos, y eso, sin duda, es inadmisible, especialmente porque la buena fe objetiva es exigible a absolutamente todos los participantes del mercado. También aclaro que no voy a acceder a la pretensión quinta, relativa a ordenar al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para que en ejercicio de sus respectivas funciones de vigilancia y control en el sector de tecnologías de la información y las comunicaciones, requiera a las empresas prestadoras del servicio de telefonía móvil en Colombia para que de carácter inmediato suspendan la transmisión, el alojamiento de datos, el acceso a la red de telecomunicaciones y la prestación de cualquier otro servicio equivalente de intermediación en relación con la aplicación Uber. ¿Por qué no va a acceder a eso? Es innecesario que dicha entidad emita una orden que reitere la condena que voy a imponer en esta sentencia, pero especialmente porque un acto administrativo de requerimiento, en el sentido que lo pide la demandante, solo puede ser proferido tras surtirse el debido proceso administrativo. Otra precisión que quiero hacer es que las órdenes se proferirán en relación con la aplicación denominada Uber, y no como se señala en la pretensión segunda, donde dice que se profiera la orden para cualquier otra aplicación que pueda ser utilizada con idénticos fines por las sociedades demandadas. ¿Y por qué no accedo a esto? Pues la orden que profiera debe ser coherente con el análisis que hice en la sentencia, y aquí la aplicación que se analizó fue la aplicación Uber. No es posible analizar aplicaciones que aparezcan a futuro. Eso requerirá, el que a bien lo tenga, tramitar otro proceso judicial distinto. Otra precisión es que las órdenes que se solicitan en relación con los operadores, que es otra de las pretensiones, no son improcedentes como lo dijo Uber BB. No es cierto que los operadores tengan que ser vinculados al proceso para poderles ordenar lo que se pide en la pretensión cuarta, ya que lo que convocó este trámite no fue el comportamiento de los operadores. Además, tampoco veo que necesariamente tengamos que traerlos para poder proferir una sentencia de fondo, especialmente, y eso ya lo van a ver, por la forma en que voy a dar esa orden en la parte resolutiva de la sentencia. Y, además, Uber BB no pidió en ningún momento que se integrara adecuadamente el contradictorio en este proceso vinculando a esas empresas. Aprovecho entonces para aclarar que esa orden sí la voy a dar, pero con la precisión de que se debe cumplir por parte de esos operadores siempre y cuando estén en condiciones técnicas de hacerlo. No voy a coger la pretensión séptima por cuanto allí no se precisa cuáles son las medidas que se solicitan tendientes a evitar la continuación de los actos. El carácter genérico en el que está redactada esa pretensión impide que se acoja en la forma en que se presentó en la demanda. Y finalmente, la pretensión octava tampoco la voy a acoger por cuanto esta delegatura no cuenta con una gaceta. Allí se pide la
publicación de la sentencia dice en la respectiva gaceta, pero pues nosotros no tenemos una gaceta. Bien, hablemos de las agencias en derecho. En cumplimiento de lo previsto en los artículos 365 y 366, numeral 3 del Código General del Proceso, fijaré las agencias en derecho correspondientes a la primera instancia del proceso a cargo de las demandadas. Para esto se tendrán en cuenta las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura mediante acuerdo 1887 de 2003, específicamente el artículo 6, numeral 1.3, referente a procesos verbales de primera instancia, de acuerdo con el cual se fijan 5 salarios mínimos en aquellos casos en que únicamente se ordena el cumplimiento de obligaciones de hacer. Sobre esa base se fija por concepto de agencias en derecho la suma máxima, que es 5 salarios mínimos, es decir, 4.140.580, que deberán pagar las 3 demandadas en partes iguales distribuidas entre ellas. En mérito de lo expuesto, el asesor asignado a la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de las facultades jurisdiccionales conferidas por el Código General del Proceso, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve: primero, declarar que las sociedades Uber Colombia SAS, Uber Technologies Inc. y Uber BB incurrieron en los actos de competencia leal de desviación de la clientela contemplado en el artículo 8 de la Ley 257 de 1996 y de violación de normas contenido en el artículo 18 de la Ley 256 de 1996. Segundo, ordenar a las sociedades Uber BB, Uber Technologies Inc. y Uber Colombia SAS que de manera inmediata cesen los actos de competencia leal mencionados conforme a las explicaciones hechas en la parte motiva de esta providencia y que se ejecutan haciendo uso de la aplicación Uber. Tercero, ordenar a las sociedades Uber BB, Uber Technologies Inc. y Uber Colombia SAS que de manera inmediata cesen la utilización de contenido, acceso y prestación del servicio de transporte individual de pasajeros bajo las modalidades Uber, UberX y Uber Van por medio de la utilización de la aplicación tecnológica Uber en el territorio colombiano mediante las páginas web que aparecen mencionadas en el folio 4 del cuaderno 2 de este expediente y cuya copia se anexa a la presente acta, hasta tanto no se ofrezca el servicio mencionado bajo las normas que regulan la actividad de transporte individual de pasajeros en Colombia. Cuarto, se ordena librar oficio a las empresas prestadoras del servicio de telecomunicaciones habilitadas por el Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicaciones, Comunicación Celular S.A. Comcel S.A. Claro, Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP Movistar, Colombia Móvil S.A. ESP y Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá ETB, para que suspendan la transmisión, el alojamiento de datos, el acceso a las redes de telecomunicaciones o la prestación de cualquier otro servicio equivalente de intermediación en relación con la aplicación tecnológica Uber, específicamente en lo que respecta a los servicios Uber, UberX y Uber Van. Se aclara a los operadores que esta orden debe cumplirse siempre y cuando estén en posibilidades técnicas de hacerlo. Los oficios serán elaborados por la Secretaría de este despacho y serán entregados a sus destinatarios por la parte demandante, quien debe gestionarlos ante esta entidad. Esta orden debe cumplirse dentro de los 30 días siguientes a la recepción del oficio. Quinto, condenar en costas a las sociedades Uber BB, Uber Technologies Inc. y Uber Colombia SAS. Por concepto de agencias en derecho se fija la suma equivalente a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esto es la suma total de 4.140.580 que deberán pagar las 3 demandadas en partes iguales distribuidas entre ellas. Sexto, negar las demás pretensiones de la demanda conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Esta decisión queda notificada en estrados. Antes de que digan cualquier cosa, me refiero a los recursos, hago una precisión sobre la postura de este despacho, porque no sé si tal vez habrán estado en despachos que manejan una tesis distinta. El recurso de apelación pues se debe interponer inmediatamente en tanto que se trata de una sentencia proferida en audiencia. En relación con los reparos frente a la decisión, ¿cuál es nuestra tesis? Ustedes pueden presentarlos inmediatamente en audiencia si quieren, o pueden hacerlo dentro de los 3 días siguientes a esta audiencia y presentarlos por escrito.
están en libertad, y por eso los digo, de decidir cuándo lo van a hacer. Si lo quieren hacer ya, los escucho. Si no lo quieren hacer ya, dentro de los 3 días siguientes a la audiencia, pues queda el expediente para que radiquen lo que consideren pertinente. Entonces, les doy el uso de la palabra. Le pregunto primero a los demandantes. Señor juez, ¿usted me permite un momento para revisar el tema acá, un segundo?
Doctor, entonces no hay reparo, no apelamos en absoluto la sentencia, estamos de acuerdo con todos los puntos del contenido del resuelve. Demanda. Pues interpongo recurso de apelación en contra de su providencia, en especial en las numerales 1 a 5, que son los que según su providencia son desfavorables a Uber Technologies Inc., y me reservo la facultad de sustentar los motivos de reparo dentro de los 3 días siguientes. Okay. Uber BB. Señor juez, en los mismos términos, formulo recurso de apelación en contra de su sentencia, en particular en lo que tiene que ver con los puntos resolutivos 1 a 5, y me reservo la facultad de sustentar el recurso posteriormente dentro del término fijado en ley. Ok. Uber Colombia. Muchas gracias, señor juez. En mi calidad de apoderado de Uber Colombia, me permito interponer recurso de apelación contra la sentencia que se acaba de notificar y proferir, y en tal sentido haré uso de los 3 días que concede la ley para presentar los reparos por escrito. Bien. Teniendo en cuenta que este es un proceso de primera instancia, por supuesto es procedente el recurso de apelación, entonces le concedo a los 3 demandados el recurso de apelación interpuesto, el cual concedo en el efecto devolutivo, en tanto que no cabe dentro de ninguno de los supuestos del efecto suspensivo. Este recurso se debe tramitar ante la Sala Civil del Tribunal de Bogotá. Por secretaría se va a proceder al envío del expediente original, porque pues al ser la apelación de una sentencia, aun cuando se tramite en el efecto devolutivo, se debe enviar el original. Igualmente, como se lo mencioné antes, queda el expediente de secretaría o quedan los 3 días pendientes para que ustedes radiquen sus reparos por escrito en contra de la sentencia. Y como es importante, en este momento el expediente se encuentra al despacho, de una vez doy la orden de que a partir del lunes el expediente quede fuera del despacho, doy esa orden a secretaría para efectos de que se proceda con la radicación de los escritos. Bien, entonces, no siendo más el motivo de esta diligencia, la damos por finalizada, firmamos la planilla y listo. Muchas gracias.